Mi hija me dejó fuera de la lista de invitados de su propia boda. ¿De verdad pensaste que ibas a estar invitado? Me dijo. Yo sonreí con calma y me levanté, en silencio. Pero una hora más tarde, su teléfono comenzó a sonar sin parar, y entonces se dio cuenta de su error. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. 75.000, papá. Eso cuesta una boda de verdad. La voz de Emily cortó el aire del salón como una cuchilla, afilada, exigente. Dejó caer su bolso de diseñador sobre la mesa de centro antigua, haciendo que el jarrón de cristal tintineara contra la superficie de roble. El sonido rebotó en las estanterías empotradas repletas de fotos familiares. Imágenes que incluían sus dos bodas anteriores, exhibidas como costosos errores del pasado. Dejé a un lado el periódico vespertino y observé el rostro de mi hija. A sus 35 años, Emily se movía con la seguridad de alguien que había escalado las escaleras de una gran empresa. Pero esa noche vi algo distinto escondido bajo su fachada impecable. Tal vez desesperación, o quizá una sensación de derecho tan arraigada que ya era parte de ella. 2 bodas, Emily. 105.000 en total, dije mientras alcanzaba la carpeta manila que había preparado antes, con la etiqueta escrita a mano, bodas de Emily. Extendí los recibos sobre la mesa como pruebas en un juicio. Aquí están los números. Primera boda, 45.000. Segunda, 60.000. Brian, de pie junto a la chimenea, se removió incómodo con las manos hundidas en los bolsillos. Evitaba mirarme a los ojos. Nunca podía cuando el tema era el dinero. Emily lo había entrenado bien en el arte de la ceguera selectiva. Papá, esta es mi última oportunidad de tener una boda de verdad. La voz de Emily subió de tono mientras se levantaba de golpe, caminando hasta la ventana que daba a nuestra tranquila calle. Brian se merece algo mejor que un salón barato. No te estamos pidiendo caridad. Linda apareció en la puerta de la cocina, aún con los paños de cocina en las manos. Su rostro mostraba esa mezcla familiar de preocupación y agotamiento que se había convertido en su expresión habitual cada vez que Emily nos visitaba. Entró despacio, como quien se acerca a un fuego que puede quemar. Emily, ya pagué por 2 bodas, dije, ajustándome las gafas para ver mejor los recibos. Eso es más de lo que la mayoría de los padres gastan en toda la educación de sus hijos. Te estoy ofreciendo 15.000. Eso alcanza para una ceremonia bonita y sencilla. ¿Sencilla? Emily se giró de golpe. Su traje de ejecutiva parecía una armadura. Papá, no somos mendigos. Soy gerente en una gran empresa. Mis colegas esperan que... Tus colegas no van a pagar tu boda. La interrumpí, mi voz se mantenía firme aunque por dentro la rabia me quemaba el pecho. Yo soy el que va a pagar, y ya he dado suficiente. Linda se colocó entre nosotros, posando sus manos en nuestros brazos, la pacificadora eterna intentando tender un puente sobre un abismo imposible. Quizás podamos llegar a un acuerdo, dijo con suavidad. Mamá, no lo defiendas. La cara de Emily se tiñó de rojo, el maquillaje cuidadosamente aplicado empezaba a resquebrajarse bajo la tensión. Es solo un viejo tacaño que no cree en mi matrimonio. Para él, Brian no significa nada. Por fin, Brian habló, con voz apenas audible. Emily, quizá deberíamos... Ella lo interrumpió barriendo con violencia las revistas de bodas de la mesa de centro. Las páginas volaron como pájaros heridos. No voy a dejar que mi propio padre me humille. No voy a permitir que mis compañeros de trabajo hablen de mi boda de baratillo. Las revistas quedaron esparcidas junto a los pies de Brian. Él las miraba, probablemente viendo en su reflejo el precio de las exigencias de mi hija. Por un momento, casi sentí lástima por él. ¿Así que no crees en mi matrimonio?, exigió Emily, con la voz quebrada ahora por un dolor real. ¿Piensas que Brian no merece una celebración de verdad? Me puse de pie despacio, con las rodillas quejándose tras un largo día ordenando papeles de impuestos. Emily, claro que creo en el matrimonio. Llevo 37 años casado con tu madre.
Pero también creo en la responsabilidad financiera, algo que tú nunca has aprendido. ¿Responsabilidad financiera? Río, pero sonó hueca. Lo dice el hombre que recorta cupones y conduce un coche más viejo que mi título universitario. Ese coche está pagado, respondí en voz baja. Igual que esta casa. Igual que todo lo que tenemos. No le debemos nada a nadie porque vivimos dentro de nuestras posibilidades. Emily agarró su bolso del sofá con un gesto brusco, casi agresivo. Está bien, quédate con tu precioso dinero. Nosotros encontraremos otra manera. Emily, por favor, empezó Linda, pero nuestra hija ya se dirigía a la puerta principal. Vámonos, Brian, ordenó Emily con el mismo tono de autoridad que seguramente utilizaba en su oficina para hacer saltar a sus subordinados. Brian dudó exactamente 3 segundos, mirándome con algo que quizás era una disculpa. Luego la siguió, con las llaves tintineando en su bolsillo como cadenas. La puerta principal se cerró de golpe, haciendo vibrar los cristales. Yo observé desde la ventana del salón cómo el BMW rojo de Emily retrocedía por el camino de entrada, las luces de freno brillando como ojos encendidos en la oscuridad de febrero. El coche giró en la esquina y la calle volvió a quedar en silencio, apenas interrumpido por el murmullo lejano del televisor del vecino. Linda y yo permanecimos de pie junto a la ventana, mirando el vacío donde antes había estado el coche de nuestra hija. El silencio se alargó entre nosotros, pesado de palabras no dichas y decisiones que ya no tenían marcha atrás. Al final, Linda rompió la calma. Se llevó a Brian con ella. Siempre lo hace, respondí, recogiendo los recibos desperdigados de la mesa. Los números me devolvían la mirada, tinta negra sobre papel blanco, pruebas de buenas intenciones y de promesas rotas. Afuera, el viento de febrero golpeaba los ventanales, y yo me pregunté si algún día Emily comprendería que amar también significa saber decir que no. ¿Recuerdas cómo nos convenció para pagarle el máster en administración de empresas, prometiendo que nos devolvería cada centavo? La taza de té de Linda se fue enfriando entre sus manos mientras lo pensaba. Pero esto es diferente, dijo al fin. Es su boda. Tal vez la última. Eso mismo dijiste de la primera y de la segunda, repliqué, poniéndome de pie y yendo hacia el cajón donde guardábamos los álbumes de fotos familiares. ¿Cuántas últimas más va a haber? Extendí los álbumes sobre la mesa, abriéndolos en páginas que me sabía de memoria. Allí estaba Emily a los 23 años, radiante con su primer vestido de novia, una confección de seda y perlas que costó más que mi pensión mensual. Luego, Emily a los 30, con otro vestido, otro hombre, pero la misma sonrisa ansiosa mientras posaba para unas fotos que terminaron acompañando un nuevo decreto de divorcio. Mira esto, Linda, señalé las imágenes y mi mente de contador hizo los cálculos de manera automática. Los salones, las flores, los vestidos. Cada boda más grande que la anterior, cada vez con la promesa de que ésta sería distinta. Linda repasaba las fotos, su rostro se suavizaba con la nostalgia y al mismo tiempo se endurecía al reconocer el patrón. Se veía tan feliz en estas fotos, murmuró. Felicidad que le duró 18 meses la primera vez, 2 años la segunda. Pasé la página, mostrando más pruebas del ciclo en que estaba atrapada nuestra hija. Y cada vez que todo se derrumbó, ¿quién pagó a los abogados? ¿Quién cubrió los anticipos que ella no recuperó? Nosotros, susurró Linda al fin, comprendiendo lo que yo llevaba años viendo. Siempre nosotros. Saqué otra carpeta manila de debajo de los álbumes. No eran los recibos de las bodas que Emily había visto, sino algo mucho más completo. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, un registro minucioso de cada dólar que nuestra hija había pedido, gastado o simplemente tomado en la última década. 15.000 para la entrada de su coche, nunca devueltos. 12.000 para libros y gastos de manutención durante el MBA, tampoco devueltos. 8.000 para cubrir la deuda de su tarjeta tras el primer divorcio, jamás devueltos. Iba leyendo, deslizando el dedo por la lista, cada línea un pequeño recordatorio de su traición. 23.000 en total. Y eso sin contar las bodas.
Linda se quedó mirando los papeles. Su mente de maestra, la misma que había cuadrado presupuestos escolares durante 30 años, procesaba lentamente las cifras. No me había dado cuenta de que era tanto. Nos ha entrenado muy bien, dije, apilando los documentos con cuidado. Cada petición viene con una crisis, con una fecha límite, con una razón para creer que esta vez será distinto. Y nosotros queremos creerle, porque es nuestra hija. Yo solo, no quiero perderla para siempre, susurró Linda. Si seguimos complaciéndola, la perderemos igual, pero como persona, contesté, cerrando el álbum. Las fotos desaparecieron tras las tapas de cartón. Se convertirá en alguien que cree que el mundo entero le debe todo, y que ella no le debe nada a nadie. Linda empezó a lavar las tazas de té, sus movimientos automáticos y calmantes. La cocina se llenó con el sonido del agua corriendo y el tintinear de la loza contra el acero del fregadero. Afuera, la luz del porche de los vecinos parpadeó, activada por alguna presencia invisible. Quizá Brian la ayude a entrar en razón, dijo Linda, aunque su voz carecía de convicción. ¿Brian? Casi solté una carcajada amarga. Ese chico no ha dicho más de 10 palabras seguidas desde que empezaron a salir. No va a enfrentarse a ella por dinero si ni siquiera puede mirarnos a los ojos durante la cena. Recogí los álbumes y los documentos, dispuesto a devolverlos a su lugar en el cajón de mi escritorio. Cada cosa en su sitio, cada gasto registrado, cada promesa incumplida anotada. Los hábitos de un hombre que pasó 40 años cuadrando cuentas para otros. Encontrará otra manera, dije, apagando la luz de la cocina. Siempre lo hace. Linda se secó las manos en el mismo paño de cocina que tenía cuando Emily había llegado. Desde la ventana de la cocina se veían las luces de las casas vecinas, cada una guardando sus propias versiones de amor y decepción. Subimos las escaleras hacia nuestro dormitorio, la vieja casa crujiendo con cada paso, como si compartiera nuestro peso y nuestras dudas. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas peticiones, nuevas oportunidades de elegir entre complacer o amar de verdad. Esa noche ya habíamos tomado una decisión. Y, sin embargo, no estaba seguro de que ninguno de los dos creyera que era la correcta. Casi 2 semanas pasaron en un silencio medido. Ninguna llamada de Emily, ninguna disculpa, ninguna oferta de conciliación. Durante los primeros días, Linda revisaba su teléfono de manera obsesiva, luego fue cediendo poco a poco, resignada a aceptar que nuestra hija nos castigaba con su ausencia. Me repetía que quizá eso era lo mejor. Emily necesitaba tiempo para darse cuenta de que sus exigencias no eran razonables. Entonces, el cartero lo cambió todo. Estaba leyendo el periódico de la mañana en pijama y bata, poniéndome al día con la política local y los pronósticos interminables de nieve, cuando escuché la voz de Linda desde la entrada. «Norman, mira este sobre». Sonaba una nota de emoción que no le escuchaba desde antes de aquella discusión. «Siente el grosor del papel». Dejé la taza de café y me acerqué. En sus manos sostenía un sobrecolor marfil que brillaba bajo la luz de la mañana como si fuera tela fina. La calidad del papel se notaba al tacto, grueso, con una textura sutil que hablaba de un costo considerable. Mi nombre y dirección estaban escritos al frente en una caligrafía elegante, cada letra formada con la precisión de un servicio profesional. «Una invitación de boda», dijo Linda, aunque ambos ya lo sabíamos. «Mira este relieve dorado». Abrió el sobre con cuidado y sacó una tarjeta que parecía salida de una revista de lujo, más que de nuestro modesto recibidor. El borde estaba forrado en auténtico papel dorado, y las letras parecían flotar sobre la superficie. Pero fue el lugar lo que me cortó la respiración por un instante. «The Signature Room», leí en voz alta, mientras mi mente de contador comenzaba de inmediato a calcular cifras. «Conozco este sitio». Linda giró la invitación hacia la ventana, maravillada por el brillo del relieve. «Es precioso, Norman». Debió gastar una fortuna solo en las invitaciones. Fui al salón y tomé mi tableta, mis dedos se movían solos al abrir el buscador. Tenía que comprobar algo, aunque esperaba estar equivocado.
La página web de The Signature Room apareció en la pantalla, mostrando imágenes de ventanas de piso a techo en el piso 95 de un rascacielos en Chicago. Mesas elegantes, decoradas con cristales y vajillas que costaban más que nuestro presupuesto mensual de alimentos. Y las tarifas, solo el menú de cena comenzaba en $200 por persona. Eso sin incluir el vino ni el salón privado que necesitarían para la recepción. Linda, ven a ver esto, dije, alzando la tableta. Ella se inclinó para mirar por encima de mis gafas. Su expresión cambió de la admiración a la confusión. ¿De dónde sacó el dinero para esto? Quizás Brian esté pagando, respondí. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no tenían sentido. Brian trabajaba en ventas, en la misma empresa que Emily. Buen dinero, pero no dinero de la Torre John Hancock. ¿O encontró otro patrocinador? Linda se sentó en el sofá, aún con la invitación en la mano, como si fuera una prueba de un caso imposible de resolver. Al menos esta vez no será a nuestra costa. Observé la invitación con más detenimiento. Décadas revisando documentos financieros me habían entrenado para notar detalles que otros pasarían por alto. La caligrafía no era solo profesional, era costosa. El relieve dorado requería maquinaria especializada. Incluso el matasellos del sobre revelaba que había sido enviado desde una imprenta de lujo en el centro de Chicago, no desde una simple copistería de barrio. ¡Qué raro!, murmuré, dándole la vuelta a la tarjeta. Siempre nos pedía dinero antes de cualquier boda. Para la primera me llamó llorando por los depósitos. Para la segunda apareció con hojas de cálculo, demostrando que no podía pagar lo que quería. ¿Qué cambió esta vez? Linda se inclinó para mirar el papel junto a mí, con ese ojo de maestra que captaba detalles que yo no había notado. Mira la redacción, dijo, señalando una línea. El señor y la señora Norman Harris solicitan el honor de su presencia. Todavía nos pone como anfitriones, aunque no estemos pagando nada. Eso es lo tradicional, respondí. Pero algo me molestaba. Emily siempre había estado obsesionada con las apariencias, con cómo la percibían sus colegas en la empresa. Organizar una recepción en el Signature Room enviaba un mensaje muy concreto de estatus económico, un mensaje que no coincidía con la realidad. Me acerqué a la ventana, mirando la calle tranquila donde aún quedaban restos de nieve de finales de febrero en las esquinas de los jardines, en los bordes de las aceras que el sol no alcanzaba a derretir. Nuestros vecinos conducían autos sensatos, vivían en casas modestas, ahorraban para su jubilación en vez de gastarse el sueldo en símbolos de estatus. Con su salario no puede costear esto, dije, casi para mí mismo. Ni siquiera sumando el de Brian, ni con un crédito perfecto. Los números no cuadran. Linda repasaba el sobre otra vez, acariciando la textura gruesa y elegante del papel. Quizás la ascendieron. O quizá Brian recibió un bono. Pero mi mente de contador ya trabajaba, como lo había hecho durante 40 años resolviendo rompecabezas financieros de otros. Calculaba el sueldo de Emily como gerente de nivel medio, la comisión de Brian, el costo de vida en su apartamento del centro. Nada de eso sumaba para un banquete en el Signature Room. Levanté la invitación hacia la luz de la mañana, observando el relieve dorado con la atención minuciosa de quien ve en cada detalle una señal de gasto. Y en el fondo de mi cabeza, una pequeña alarma comenzaba a sonar. Aquí hay algo que no encaja, dije en voz baja. Y, al pronunciarlo, las palabras sonaron más pesadas de lo que esperaba. En mi experiencia, cuando los números no tienen sentido, siempre hay una razón. Y casi nunca es buena. Pasaron 6 días desde que llegó la invitación. A pesar de mis sospechas, decidí que debíamos asistir, aunque solo fuera para entender de dónde había sacado Emily ese dinero. La boda se acercaba rápido, y la renovada ilusión de Linda empezaba a contagiar incluso a mi corazón, siempre escéptico. El sábado por la mañana nos encontrábamos en la tienda Macy's, en Oak Park, de pie frente a un espejo de 3 cuerpos que reflejaba mi propia incertidumbre desde todos los ángulos. El vendedor, un joven de camisa impecablemente planchada y sonrisa ansiosa por agradar,
Ajustaba los hombros de un traje azul marino que costaba más que nuestra factura mensual de servicios. «Esta tela es ideal para eventos de noche, señor», dijo, retrocediendo para admirar el resultado. «Perfecta para una ocasión formal». Linda estaba sentada cerca, con varias bolsas de compras a sus pies. Su rostro irradiaba un optimismo frágil, el de alguien que quería creer que las heridas familiares podían sanar. «Norman, te ves distinguido. Emily estará orgullosa de que estés allí». El traje me quedaba bien, debía admitirlo. Pero mientras sentía la lana fina sobre mis hombros, no podía apartar de la mente la imagen de la invitación con letras doradas. $75.000 para un lugar como el Signature Room. Incluso sumando los sueldos de ambos, los números no daban. «¿Crees que un cheque de $1.000 será un regalo apropiado?», preguntó Linda, levantando una corbata plateada que brillaba bajo la luz fluorescente de la tienda. «La verdad, no estoy seguro de que se lo merezca», dije, y en cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. «Pero bueno, es tradición». El rostro de Linda se suavizó mientras se levantaba para acomodarme el cuello de la camisa. Quizá la boda la ayude a sentar cabeza, a volverse más responsable. El matrimonio cambia a las personas, Norman. Míranos a nosotros. El vendedor pasó la tarjeta por la máquina con eficacia profesional, ajeno a que hablábamos de la tercera boda de nuestra hija. Al entregarle mi tarjeta de crédito, Linda ya estaba planeando nuestra siguiente parada: comprar su vestido. Algo elegante pero sobrio, que no eclipsara a la novia. El lunes, seguimos con los preparativos. Linda encontró un vestido precioso en Nordstrom Rack, azul marino, con pequeños botones de perla que realzaban el brillo plateado de su cabello. Se lo probó frente al espejo de nuestra habitación, girando como una adolescente antes del baile de graduación. «Quiero verme bien para Emily», dijo, ajustándose el escote. «Quiero que sepa que respetamos la ocasión, aunque no podamos contribuir económicamente». El miércoles llamé para reservar un taxi al centro y di la dirección del Signature Room, en el piso 65 de la Torre John Hancock. El silbido admirado del operador me lo confirmó todo. «Un lugar de lujo, señor. ¿Celebran algo especial?» «La boda de mi hija», respondí, con un sabor extraño en la boca. Especial no era la palabra que yo hubiera elegido. Esa misma tarde busqué el restaurante en Internet mientras Linda preparaba la cena. La página mostraba imágenes de ventanales que iban del suelo al techo en el piso 95, con vistas al lago Michigan. Mesas elegantes, copas que costaban más que nuestra compra mensual en el supermercado, y un precio mínimo de $200 por persona solo para la cena. Sin contar el vino, los impuestos, el alquiler del salón privado, las flores, la fotografía y todos esos extras que a Emily le encantaban acumular. El cálculo era inevitable. La factura podía llegar fácilmente a los $75.000. «¿De dónde sacó tanto dinero?», pregunté, aunque la respuesta era un enigma que no quería enfrentar. El viernes por la mañana, día de los últimos preparativos, Linda escribió la tarjeta de felicitación con su letra de maestra, pulcra y redondeada. Para Emily y Brian, leyó en voz alta: «Que su matrimonio esté lleno de amor, risas y sabiduría financiera». Arqueé una ceja. «¿Sabiduría financiera? Pues la van a necesitar», respondió ella, cerrando el sobre con el cheque de $1.000, sobre todo si empiezan su vida juntos con gustos tan caros. Deslicé la confirmación del taxi en mi billetera, junto a la invitación. 2 simples papeles que, sin embargo, pesaban más de lo que deberían, cargados de preguntas que no sabía responder y de sospechas que no quería pronunciar. Esa misma noche revisé una vez más la dirección del restaurante en mi tableta, memorizando la ruta desde la entrada de la Torre John Hancock en la avenida Michigan hasta los ascensores express que nos llevarían 95 pisos sobre la ciudad. Todo estaba preparado. Todo estaba listo. «¿Estás listo para mañana?», preguntó Linda desde arriba, su voz resonando por las escaleras mientras yo permanecía sentado, con el resplandor de la tableta reflejándose en mis gafas de lectura. Cerré la pantalla y dejé que mis ojos recorrieran nuestro modesto salón,
pensando en el contraste entre nuestra vida de planificación financiera meticulosa y la aparente facilidad de Emily para gastar dinero que no sabíamos de dónde salía. Listo, lo más que pueda estarlo, le respondí. Pero, incluso al decirlo, supe que quizá estábamos a punto de meternos en algo mucho más complicado que una simple reconciliación familiar. El taxi tardó 43 minutos en llegar al centro entre el tráfico de la tarde del sábado. Linda jugueteaba con sus perlas mientras el ascensor ascendía hasta el piso 95, los números iluminándose uno a uno como la cuenta atrás hacia algo que no sabía cómo nombrar. Cuando las puertas se abrieron, entramos en otro mundo. Ventanales del suelo al techo envolvían el restaurante, regalando una vista panorámica de Chicago que se extendía hasta el horizonte. El lago Michigan brillaba bajo el sol del atardecer, y la ciudad allá abajo parecía una maqueta perfecta, distante y real. «Oh, Norman», susurró Linda, aferrando su pequeño bolso con más fuerza. «Es precioso». El maitre se acercó con esa sonrisa ensayada que solo se consigue con años de entrenamiento en lugares caros. Su traje negro estaba impecable, su postura erguida, sus ojos ya evaluaban nuestra vestimenta sencilla con una neutralidad cortés. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles?» «Venimos para la recepción de la boda Harris Walker», respondí, acomodando mi corbata nueva. «Soy Norman Harris, el padre de la novia». El maitre revisó su tableta con destreza, desplazándose por lo que supuse era la lista de invitados. Su sonrisa vaciló por un segundo, luego volvió a dibujarla con esfuerzo. «Lo siento, señor Harris. No veo su nombre en la lista de invitados». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quizás se trate de un error. «Soy el padre de la novia». «Permítame revisar de nuevo», dijo, pasando con más cuidado por la pantalla. «Aquí aparece una tal señora Linda Harris, pero no hay ningún Norman Harris». «¿Está seguro de la ortografía?» Antes de que pudiera responder, Emily salió del salón privado. Resplandeciente en un vestido blanco que seguramente costaba más que toda nuestra pensión mensual. No mostró sorpresa al vernos, en su rostro solo había cálculo frío, como si hubiese estado esperando este momento. ¿De verdad creías que ibas a estar invitado después de negarte a ayudarme? Su voz cortó el ambiente con claridad. De repente, la atmósfera elegante del restaurante se volvió asfixiante. Los invitados empezaron a murmurar, girando la cabeza para presenciar cómo nuestro drama familiar se desarrollaba frente al horizonte iluminado de Chicago. «Emily», dijo Linda con la voz temblorosa. «¿Qué significa esto?» «Significa que las personas que no me apoyan no son bienvenidas en mi celebración», contestó Emily, dejando que cada palabra resonara en el salón. «Tú tomaste tu decisión, papá. Ahora esta es la mía». Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, ese silencio espeso que sigue a una humillación pública. Pero 40 años de tratar con clientes difíciles me habían enseñado el valor de la dignidad bajo presión. «Lo entiendo», dije finalmente, dibujando una sonrisa serena que pareció desconcertarla. «Felicidades por tu boda». Linda se quedó paralizada entre nosotras, su lealtad dividida entre su esposo y su hija. «Emily, debe de haber algún malentendido». «No hay ningún malentendido, mamá», interrumpió Emily con dureza. «Tú eres bienvenida». «Él no». Brian apareció a su lado, con el rostro encendido de incomodidad. Evitó mi mirada, concentrándose en algún detalle fascinante del mármol del suelo. Su silencio decía más que 1000 palabras sobre el hombre que mi hija había elegido. Le pasé a Linda el sobre con el regalo de boda. El cheque de $1000 pesaba ahora como una burla amarga. «Entrégaselo si decides quedarte. Si no, ya veremos qué hacer con él». Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Miró a nuestra hija, desafiante, y luego me miró a mí. «Me voy con mi esposo», dijo en voz baja, devolviéndome el sobre. El rostro de Emily se endureció aún más. «Está bien. Pero no esperen más invitaciones a eventos familiares. Ustedes ya dejaron claras sus prioridades». El descenso en el ascensor se hizo eterno.
95 pisos de silencio, roto solo por el zumbido de la maquinaria y los sollozos apagados de Linda. Afuera, las luces de Chicago empezaban a titilar, transformando la ciudad en un espectáculo tan hermoso como inalcanzable. En el taxi de regreso a casa, Linda miraba en silencio por la ventana las farolas que desfilaban lentamente. Yo sostenía en el regazo el sobre del regalo intacto, más pesado de lo que jamás imaginé. El tráfico avanzaba despacio, dándome tiempo para digerir la humillación y trazar mentalmente lo que haría a continuación. Ella tomó su decisión, dije cuando nuestra calle apareció a lo lejos. Ahora me toca a mí tomar la mía. Linda se fue directo a la cama, alegando un dolor de cabeza. Yo sabía que era cansancio del alma disfrazado de malestar físico. Me quedé en mi despacho, la pantalla del ordenador iluminándome el rostro, mientras la escena del restaurante se repetía una y otra vez en mi mente. 4 décadas de experiencia como contador me habían entrenado para detectar cuando los números no cuadraban. Y la boda de Emily era una imposibilidad matemática que exigía respuestas. Los documentos del poder notarial descansaban en el archivador, donde permanecían desde su segundo divorcio en 2015. En aquel entonces necesitaba a alguien que manejara sus finanzas durante el derrumbe emocional, y yo acepté ayudarla, sin imaginar que algún día usaría esos derechos legales para investigar a mi propia hija por una posible actividad criminal. La página del banco Chase se abrió con la eficacia habitual. Yo mismo había configurado su banca en línea años atrás, cuando Emily aún confiaba en mis consejos financieros. El poder notarial me daba acceso legítimo a todas sus cuentas, un acceso que jamás había abusado, hasta esa noche. El saldo de su cuenta corriente me cortó la respiración, $47,000. Demasiado para alguien que, hacía apenas unas semanas, se quejaba de no poder pagar ni un centavo de la boda. Esa suma era una riqueza sin explicación. Fui repasando las transacciones recientes con la misma precisión meticulosa que siempre tuve al auditar las cuentas de mis clientes. Los depósitos habituales aparecían con regularidad, su salario de gerente intermedia, las comisiones de Brian, todos montos que podía verificar. Y entonces lo vi. 3 de marzo. Transferencia bancaria de Whitman & Associates. $50,000. Me temblaron las manos al hacer la captura de pantalla. Whitman & Associates, la firma de consultoría gubernamental donde trabajaba Emily. $50,000. Una suma que equivalía a casi todo su sueldo anual, ingresada de golpe, sin explicación en el concepto de la transacción. Extraño, murmuré en voz baja, hablando solo. $50,000 de Whitman & Associates, el 3 de marzo. Eso no es su salario normal. Abrí otra pestaña en el navegador y busqué información sobre la empresa. Descubrí que se especializaban en contratos gubernamentales millonarios que requerían una supervisión financiera rigurosa. Exactamente el tipo de organización donde podía ocurrir un desfalco, si alguien con acceso a los fondos decidía aprovecharse de los controles débiles. La línea de tiempo encajaba demasiado bien con la repentina seguridad de Emily. Apenas 2 semanas después de recibir esa transferencia misteriosa de $50,000, apareció en nuestra casa exigiéndonos $75,000 más para pagar el salón de la boda. Cuando nos negamos a darle más dinero, de alguna manera siguió adelante igual, financiando una celebración tan elaborada que resultaba, sencillamente, imposible de costear con lo que ella ganaba. Escuché los pasos de Linda bajando la escalera y minimicé de inmediato las ventanas del navegador. Se detuvo en el marco de la puerta de mi despacho, vestida con su camisón, el rostro marcado por el cansancio de la devastación emocional. «Norman, ¿qué haces?», preguntó, notando los papeles desparramados sobre mi escritorio. Revisando de dónde sacó el dinero para pagar una boda tan cara. Linda entró despacio, sus instintos de maestra percibiendo la gravedad en mi tono. «¿Tienes derecho a hacer eso?». Abrí el archivador y saqué los documentos del poder notarial, mostrándole las firmas correspondientes. Tengo autorización legal. Y también tengo derecho a saber si mi hija está cometiendo un delito. Se sentó en la misma silla donde, años atrás, habíamos planificado nuestra jubilación y tomado decisiones importantes para la familia.
¿Crees que robó dinero? Creo que recibió $50.000 de su empresa 2 semanas antes de venir a exigirnos 75.000. O es una coincidencia extraordinaria, o es evidencia de un desfalco. Le mostré el historial de transacciones en la pantalla. El rostro de Linda pasó por varias emociones: incredulidad, comprensión y, finalmente, esa tristeza resignada que aparece al aceptar verdades dolorosas sobre alguien a quien amas. ¿Qué piensas hacer con esta información?, susurró. Comencé a organizar las pruebas impresas en una carpeta Manila. Mi hábito de contador imponía orden en medio del caos emocional. Extractos bancarios, registros de transferencias, capturas de pantalla de la operación sospechosa, todo documentado con la precisión que me había hecho exitoso en mi carrera profesional. Justicia, respondí, escribiendo en la pestaña de la carpeta, Investigación financiera de Emily. Guardé en mis contactos el número del restaurante, ya planeando las llamadas del día siguiente. Si Emily había robado dinero para financiar su boda de lujo, habría consecuencias. La humillación que nos había hecho pasar esa noche se había convertido en algo más duro que el simple desengaño de un padre, en una resolución inquebrantable. El reloj del ordenador marcaba las 11:27 de la noche cuando apagué la pantalla y guardé la carpeta con las pruebas en el cajón de mi escritorio. El día siguiente traería llamadas, investigaciones y la misma persecución metódica de la verdad que había definido toda mi vida laboral. Emily había tomado su decisión en el restaurante. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. Me desperté a las 6:30, apenas habiendo dormido. A las 9:15 ya estaba sentado en mi escritorio, con las pruebas impresas desplegadas como si fuera un fiscal preparando un caso. La carpeta Manila con la etiqueta Investigación financiera de Emily yacía abierta junto al teclado, con los estados de cuenta perfectamente ordenados de izquierda a derecha. 40 años de experiencia como contador me habían enseñado el valor de la documentación. Y ahora esas habilidades servirían para algo muy distinto a cuadrar balances de empresas. La luz de la mañana se reflejaba en mis gafas mientras acomodaba los lentes y alcanzaba el teléfono fijo. En la pantalla de la computadora aún brillaba la página web de Whitman & Associates, con la información corporativa desplegada con esa pulcritud propia de las firmas que manejan contratos gubernamentales y mucho dinero. El tipo de dinero al que, de alguna forma, Emily había tenido acceso sin autorización. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz profesional contestara. Buenos días, habla Whitman & Associates. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Buenos días, respondí, procurando que mi voz sonara firme y segura. Necesito hablar con el señor Robert Whitman sobre un asunto urgente relacionado con una de sus empleadas. ¿Puedo saber quién llama y de qué se trata? Prefiero discutir los detalles directamente con el señor Whitman. Se trata de posibles irregularidades financieras que requieren atención inmediata. Hubo una breve pausa, luego el sonido de una música de jazz suave llenó la línea durante 37 segundos. Aproveché para repasar mis notas una vez más, asegurándome de que cada detalle fuera exacto y comprobable. Habla Robert Whitman. ¿En qué puedo ayudarlo?, dijo al fin, con la seguridad de alguien acostumbrado a manejar crisis corporativas, aunque percibí un matiz de preocupación en su tono. Señor Whitman, usted tiene una empleada llamada Emily Harris en su departamento financiero. Sí, respondió él, tajante. ¿De qué se trata? Le enviaré documentos que muestran una apropiación no autorizada de fondos de su empresa. En específico, una transferencia de $50.000 desde sus cuentas hacia la cuenta personal de ella, el 3 de marzo. El silencio se prolongó lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba más tensa, como si mis palabras hubieran encendido todas sus alarmas profesionales. ¿Quién es usted? ¿Y cómo obtuvo esta información? Soy una parte interesada con acceso legítimo a esos registros financieros, contesté. Las pruebas hablan por sí solas. Lo que importa ahora es que usted verifique esas transacciones y tome las medidas adecuadas. Necesito ver esos documentos de inmediato, dijo. Se los enviaré en el transcurso de la próxima hora.
Mi preocupación es que esto forme parte de un patrón de acceso no autorizado a fondos de clientes que podría exponer a su firma a una gran responsabilidad. Escuché papeles agitándose al otro lado de la línea, probablemente Whitman buscando archivos de empleados o revisando su propio sistema financiero. ¿Cuál es su correo electrónico?, preguntó. Le di la dirección de una cuenta temporal de Proton Mail que había creado en la computadora pública de la biblioteca. Anónima, imposible de rastrear, pero lo bastante profesional como para resultar creíble. Le sugiero que revise estos documentos con atención, añadí. Compare cada detalle con sus controles internos. La coincidencia entre la transferencia y los gastos personales recientes de su empleada le resultará reveladora. ¿Está sugiriendo un desfalco? Lo que sugiero es que usted tiene la responsabilidad fiduciaria de investigar cuando se le presentan pruebas de transferencias no autorizadas. ¿Qué decida hacer con ellas? Depende de usted. Al colgar, pasé 20 minutos redactando un correo profesional que parecía un informe de auditoría interna. Adjunté los PDF de los estados de cuenta de Emily, las capturas de pantalla de la transferencia sospechosa, un análisis de la línea de tiempo que mostraba la relación directa entre el dinero recibido y los gastos de la boda. Todo documentado con precisión forense. El cursor se detuvo sobre el botón de enviar durante exactamente 3 segundos antes de que hiciera clic. 40 años de experiencia me habían enseñado que, al presionar ciertos botones, ya no hay marcha atrás. El correo desapareció en el espacio digital, llevando consigo las pruebas que podían desmoronar la fachada de la empresa y desvelar el engaño de mi propia hija. Cerré la computadora y revisé en el móvil la dirección del Signature Room. Al ponerme en pie, alisé mi camisa y caminé hacia la cocina, donde Linda preparaba el almuerzo. Tengo que hacer un recado en el centro, le dije con tono casual, ocultando el peso de lo que acababa de poner en marcha. ¿Qué tipo de recado?, preguntó ella, sin apartar la vista del sándwich que estaba armando. Asuntos de trabajo, respondí, mientras en mi mente ya organizaba mi misión de reconocimiento para la tarde, decidido a observar con mis propios ojos las consecuencias de lo que había hecho por la mañana. El trayecto en tren hasta el centro duró 53 minutos, entre el tráfico de la tarde. Pasé las horas intermedias caminando por las calles de Chicago, matando el tiempo hasta la noche. Mientras mis pies recorrían los corredores familiares del centro, donde años atrás había cerrado negocios, mi mente calculaba la cronología de una investigación corporativa. A las 6:45 de la tarde estaba frente a la entrada de servicio del Signature Room, con el mismo traje azul marino que había usado el sábado durante la humillación de la boda. La ironía no se me escapaba, regresar al escenario del desprecio de Emily, pero ahora cargando con un conocimiento que podía convertir aquella celebración en catástrofe. La gerente de servicio, una mujer de mediana edad con ojos amables y la paciencia de quien está acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, escuchó mi explicación cuidadosamente preparada sobre el conflicto familiar del día anterior y mi necesidad de cierre. ¿De verdad quiere observar la celebración de la boda desde aquí, señor Harris?, preguntó, señalando el área de monitores de seguridad detrás de la cocina principal. Este es un asunto personal que no podía resolverse en público, contesté, manteniendo la voz firme y digna. Solo necesito ver cómo se encuentra hoy. A veces, mirar desde la distancia da más claridad que una confrontación directa. Su expresión se suavizó con comprensión. Quizá había presenciado ya suficientes dramas familiares en aquel elegante lugar como para reconocer la complejidad de una emoción genuina. 20 minutos, dijo al final, y se queda aquí, donde los invitados no puedan verlo. 3 monitores de seguridad ofrecían diferentes ángulos del comedor principal. La cámara 1 mostraba una toma amplia, Emily en su mesa, junto a los ventanales que daban al lago Michigan. La cámara 2 podía acercarse en detalle. La cámara 3 cubría la zona del bar, donde varios colegas de trabajo se agrupaban con copas de champán. Emily se veía radiante en un vestido verde esmeralda, riendo con Brian y varios invitados que reconocí de sus fiestas navideñas corporativas. Su confianza parecía inquebrantable, su postura relajada, su sonrisa auténtica. No tenía idea de que, a apenas 300 metros, en una sala de juntas,
Ejecutivos revisaban ya las pruebas que yo había enviado. 7:15 de la tarde. El teléfono de Emily vibró sobre el mantel blanco. Ella miró la pantalla, frunció ligeramente el ceño y rechazó la llamada con un gesto desdeñoso antes de volver a la conversación. 7:22 de la tarde. Otra llamada. Esta vez, Emily mostró el teléfono a Brian, su expresión cambiando de la confusión a una ligera molestia. Volvió a rechazar, pero noté cómo enderezaba la espalda. 7:28 de la tarde. Una tercera llamada llegó justo cuando Emily levantaba su copa de champán para responder a un brindis. Se excusó de la mesa y se acercó a los ventanales, donde las luces de Chicago titilaban 95 pisos más abajo. A través del monitor, la vi contestar con obvia reticencia. Aunque no había sonido, su lenguaje corporal contaba la historia. Al principio, conversación casual. Luego, tensión creciente. Su mano libre fue a la frente, después a la cadera. Gestos clásicos de estrés que yo había observado 1000 veces en reuniones con clientes. La llamada duró 4 minutos y 37 segundos. 7:35 de la tarde. Otro teléfono sonó. Un invitado se acercó y se lo entregó a Emily. Vi cómo el rostro de mi hija cambiaba por completo. La copa de champán permaneció intacta sobre el alféizar mientras ella hablaba de forma agitada con su interlocutor. Era el momento, la transformación de celebración a crisis, de confianza a derrumbe. Todo capturado en tiempo real por las cámaras de seguridad. La postura de Emily se deterioró rápidamente. Se apoyó en el ventanal, luego empezó a caminar de un lado a otro entre el cristal y su mesa, su vestido esmeralda brillando bajo las luces del restaurante como un foco que iluminaba su angustia. Brian intentó rodearla con un brazo, pero ella lo apartó con brusquedad, un gesto más de pánico que de rechazo. A las 8:15, Emily recogía su bolso con movimientos nerviosos y torpes, mientras Brian liquidaba la cuenta. Los demás invitados miraban con preocupación, pero nadie recibió explicación. La pareja que había llegado con aires triunfales abandonaba el lugar como refugiados huyendo del desastre. La vi salir en la cámara 3, Emily con la cabeza gacha, Brian con un brazo sobre sus hombros, ambos caminando con la prisa desesperada de quienes sienten que su mundo se desmorona. ¿Satisfecho?, preguntó en voz baja la gerente de servicio. Sí, respondí, mirando mi reloj. 8:47 de la tarde. Gracias por su comprensión. El descenso en el ascensor se sintió aún más largo que la subida del sábado. Bajaba hacia la calle, al bullicio de una ciudad que seguía su curso, ajena al drama personal que acababa de estallar 95 pisos arriba. En el tren de regreso, miré por la ventana las luces suburbanas deslizándose en la oscuridad, con una mezcla compleja de satisfacción y victoria vacía. El traqueteo de las ruedas parecía repetir un mantra rítmico. Ya está. Ya está. Ya está. Pasaron 22 horas antes de que Linda recibiera la llamada. Yo pasé la mañana leyendo el periódico en la mesa de la cocina, esperando la noticia inevitable mientras mantenía la fachada cuidadosa de alguien ajeno a los hechos. Cuando Linda colgó, su rostro estaba pálido. Norman, tengo malas noticias sobre Emily. Levanté la vista de la sección financiera, un detalle irónicamente apropiado dadas las circunstancias. ¿Qué pasó? La despidieron ayer. Algo sobre irregularidades financieras, dijo, con la voz pesada de quien transmite noticias que no termina de comprender. Encontraron inconsistencias en sus cuentas. Mi taza de café se mantuvo firme en mis manos, aunque por dentro sentía una oleada de vindicación recorriéndome el pecho. 40 años de mantener la compostura profesional me sirvieron bien en aquel momento de triunfo íntimo. Es grave. ¿Y Brian? Él sigue con su trabajo, pero hay otros problemas, respondió Linda, sentándose frente a mí, doblando y desdoblando el paño de cocina que aún sostenía cuando sonó el teléfono. El banco canceló su solicitud de hipoteca ayer. Algo de que la verificación laboral de Emily falló durante la aprobación final. Las fichas de dominó caían exactamente como lo había previsto,
despido corporativo, hipoteca rechazada, crisis de vivienda, hijos desesperados regresando a la casa de los padres que habían humillado. La precisión de causa y efecto era casi hermosa en su certeza matemática. ¿Y qué van a hacer ahora?, pregunté, sabiendo la respuesta pero manteniendo la actuación de ignorancia preocupada. Yo pensaba. Linda dudó, su instinto maternal imponiéndose sobre cualquier recuerdo de la vergüenza pública del sábado. Quizás podrían quedarse aquí unos días, hasta que encuentren qué hacer. Este era el momento que había previsto desde que presioné enviar en aquel correo. Emily regresaría a nuestra modesta cocina, despojada de su arrogancia corporativa y su confianza de lujo, necesitando ayuda del padre al que había rechazado públicamente. Que vengan, dije, doblando mi periódico con calma deliberada. Tengo algo que discutir con Emily. La expresión de Linda mostró alivio, mezclado con curiosidad. ¿Qué clase de conversación? La que debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Me levanté de la mesa llevando mi taza vacía al fregadero, enjuagándola con la misma meticulosa atención al detalle que había marcado toda mi vida profesional. Algunas lecciones solo se aprenden a través de las consecuencias. Norman, ¿qué no me estás contando?, preguntó Linda. Me giré para mirarla. Esta mujer había estado a mi lado durante 37 años de matrimonio. Merecía toda la verdad, pero lo que iba a recibir era una versión cuidadosamente medida. Te estoy diciendo que nuestra hija tomó decisiones, y ahora está enfrentando las consecuencias de esas decisiones. A veces, así es como las personas aprenden a ser responsables. Linda me observó con la aguda atención de alguien que pasó décadas interpretando el comportamiento de alumnos y padres que intentaban evadir la verdad. Hablas como si estuvieras casi satisfecho con esto. Estoy satisfecho de que, a veces, la justicia funciona como debería, respondí, secándome las manos con el mismo paño de cocina que ella había dejado sobre la mesa. Emily pensó que podía humillarnos en público y salir ilesa. Se equivocó. El reloj de la cocina marcaba las 2:20 de la tarde, su tic-tac constante señalando el avance hacia la reunión que definiría si mi hija había aprendido algo de su estrepitosa caída en desgracia. Afuera, el sol de finales de invierno se inclinaba sobre nuestro modesto patio trasero, donde en marzo no crecía nada salvo paciencia y la lenta satisfacción de los principios reivindicados. ¿Cuándo debo decirles que vengan?, preguntó Linda. Volví a mirar el reloj, calculando cuánto tardarían Emily y Brian en empacar lo esencial y conducir desde su departamento del centro hasta nuestra casa en Oak Park. Dales una hora para recoger sus cosas. Necesitarán tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Linda asintió y fue a buscar el teléfono, pero le tomé la muñeca con suavidad. Linda, cuando lleguen, deja que hable yo primero. Esta conversación debió ocurrir hace mucho. 2 horas después de la llamada de Linda, escuché el rugido de un motor diésel entrando en nuestra tranquila calle. Desde la ventana del salón, observé cómo un camión de mudanzas blanco avanzaba hasta nuestra entrada, cargando con los restos de la vida derrumbada de mi hija. El camión bloqueó por completo nuestro estrecho camino de entrada. El motor diésel seguía encendido, con la persistencia mecánica de una máquina indiferente al drama humano. Los jardines cuidados de los vecinos y las luces cálidas que brillaban en sus ventanas ofrecían un telón de normalidad suburbana que hacía que la crisis en nuestro propio camino pareciera surrealista. Emily descendió lentamente del asiento del copiloto, como si el simple acto de moverse requiriera un esfuerzo inmenso. Se quedó de pie en la acera, contemplando la modesta casa donde había crecido, con la postura de alguien que nunca imaginó regresar bajo esas circunstancias. La gerente corporativa segura de sí misma, que un mes atrás había exigido $75,000, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer cuyo mundo entero se había desmoronado en apenas 48 horas. Brian fue directamente a la parte trasera del camión, abriendo la puerta enrollable con movimientos eficaces que dejaban ver cajas empacadas a toda prisa. Etiquetas con la palabra dormitorio y cocina escritas con desesperación. Muebles caros que no cabrían en nuestras habitaciones modestas. Regalos de boda aún envueltos en sus paquetes impecables.
Las acumulaciones de una vida que parecía destinada a la permanencia antes de colapsar en almacenamiento temporal. Brian, no puedo creer que hayamos acabado aquí, dijo Emily, su voz llevándose el silencio de la tarde. Emily, esto es temporal, respondió él, levantando una caja pesada con el optimismo obstinado de alguien que se niega a admitir la magnitud de su situación. Encontraremos una solución. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Se abrazó a sí misma, observándolo trabajar mientras ella permanecía inmóvil. Ahora papá sabrá que tenía razón todo este tiempo. Quizá me entienda. Quizá me ayude. La risa de Emily carecía de humor. No conoces a mi padre. Él nunca perdona. Yo observaba desde la ventana, oculto parcialmente tras las cortinas de Linda, con una taza de café que se había enfriado mientras presenciaba las consecuencias de las elecciones que yo mismo había ayudado a orquestar. La vista, desde la calidez de nuestra casa hacia el camino donde mi hija enfrentaba su ajuste de cuentas, se sentía como contemplar la justicia desplegándose en tiempo real. Los pasos de Linda resonaban en la planta superior mientras preparaba la habitación de invitados, colocando sábanas limpias con el instinto maternal que sobrevivía incluso a las dinámicas familiares más enredadas. Ya había dispuesto toallas, despejado espacio en el armario y abastecido el baño con lo necesario, preparando la casa para los refugiados de un desastre que aún no comprendía del todo. Brian seguía descargando mientras Emily permanecía paralizada, abrumada por unas circunstancias que habían pasado de celebración de boda a riesgo de quedarse en la calle en apenas 2 días. Entre lo que alcanzaba a ver estaba la caja de su vestido de novia, aparatos electrónicos costosos que representaban meses de ahorro, muebles que no cabrían por nuestra puerta. El contraste entre los artículos de lujo y la desesperación inmediata narraba la historia de alguien que había vivido más allá de sus posibilidades hasta que la realidad le presentó la factura. La tarde de invierno daba paso a la noche cuando vi a Emily reunir el valor con esfuerzo visible. Enderezó los hombros y caminó hacia nuestra puerta principal con los pasos medidos de quien se acerca a un salvavidas que también puede ser una trampa. Brian se dio cuenta y se detuvo, una caja aún apoyada en el borde del camión, observando a su esposa mientras se preparaba para enfrentar al padre que había humillado públicamente solo 2 días antes. Su expresión reflejaba la preocupación de alguien que entendía que su futuro dependía por completo de los próximos minutos. Emily llegó hasta la puerta. Su mano dudó sobre el timbre que tantas veces había anunciado su regreso a casa en los años de su infancia. A través del vidrio lateral probablemente pudo ver mi silueta acercándose desde el salón. Presionó el botón y el sonido familiar resonó en la casa con el mismo timbre que había acompañado cenas de cumpleaños, fiestas navideñas y todos esos momentos ordinarios que habían formado nuestra vida familiar antes de que el dinero y el orgullo lo complicaran todo. Abrí la puerta con deliberada lentitud, mi expresión seria y contenida. Ninguna sonrisa de bienvenida suavizaba mis rasgos mientras miraba a mi hija, de pie en el umbral entre su antigua vida y lo que viniera después. «Papá, soy yo», dijo Emily, forzando un tono alegre que no lograba ocultar su desesperación. «Mamá dijo que podíamos quedarnos aquí unos días». Estudié su rostro por varios segundos. El maquillaje cuidadoso que no alcanzaba a tapar el agotamiento. El atuendo caro, ridículo en alguien que estaba bajando cajas de un camión de mudanza. El temblor leve en sus manos, a pesar de su intento de aparentar seguridad. «Lo siento, Emily, pero tu nombre no está en la lista de residentes de esta casa». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Su compostura cuidadosamente construida se resquebrajó mientras procesaba lo que acababa de escuchar, sus propias palabras en el Signature Room, devueltas con la misma frialdad con la que me había excluido de su boda. «¿Qué?». Dio un paso hacia adelante, apoyando la mano en el marco de la puerta. «Papá, esto no es un chiste. Necesito tu ayuda. ¿De verdad pensaste que serías bienvenida después de negarte a invitarme a tu propia boda?». Mantuve la voz serena, profesional, el mismo tono que había usado durante 40 años al dar malas noticias a clientes que tomaban decisiones financieras equivocadas. Detrás de ella, Brian había dejado caer una caja en la entrada y se acercaba, intentando ofrecerle apoyo.
Pero nada de eso importaría si yo decidía aplicar la misma exclusión que Emily me había impuesto. Papá, por favor. Su voz se elevó ahora, impregnada de auténtico pánico. No tengo a dónde ir. Ahora entiendes lo que significa ser excluida, respondí, empezando a cerrar la puerta con la misma calma medida con la que tú me habías echado de tu celebración. La compostura de Emily se desmoronó por completo. Espera, por favor. Lo siento, me equivoqué con lo de la boda. La puerta siguió cerrándose, ignorando sus súplicas cada vez más desesperadas. A través de la rendija cada vez más estrecha, vi a Brian acercarse rápidamente, con el rostro marcado por la alarma de quien observa cómo se desvanece la última esperanza de su esposa. Papá, no hagas esto. Haré lo que quieras, seguiré cualquier regla que pongas, rogó Emily, con la voz quebrada. El portazo retumbó con una contundencia definitiva, dejándola afuera, frente a la sólida madera que la separaba del refugio, de la familia y de cualquier posible solución. Su voz, apagada por la puerta, llegó a mis oídos como un lamento. Papá, por favor, te necesito. Me quedé de pie en la entrada, escuchando el derrumbe de mi hija a través de 15 centímetros de roble, con la extraña satisfacción de ver cómo la justicia se ejecutaba con precisión quirúrgica. Estaba experimentando exactamente lo que ella me había hecho sentir a mí. La exclusión, la humillación, la impotencia de ser considerada indigna por alguien de quien ansiaba aprobación. Por la ventana lateral alcancé a ver a Brian abrazándola, rodeando con sus brazos los hombros que temblaban mientras ella se derrumbaba contra nuestra puerta. Sus sollozos atravesaban la madera, crudos y auténticos, muy lejos de las lágrimas calculadas que había usado tantas veces para manipularme en sus crisis financieras pasadas. Durante 15 minutos la observé desde la sala, mirando cómo mi hija se deshacía en llanto en nuestro porche. Esa no era la ejecutiva altiva que exigía lujos, sino una mujer desesperada que, por fin, enfrentaba consecuencias que no podía evitar con encanto ni exigencias. Brian la sostuvo mientras ella lloraba, con el rostro tenso de quien siente que su matrimonio enfrenta su primera prueba real. De vez en cuando levantaba la vista hacia nuestras ventanas, tal vez preguntándose si alguien dentro presenciaba la caída de su esposa. La lección estaba completa. Emily había sentido en carne propia el peso de la exclusión, había probado la impotencia y comprendido que sus actos tienen consecuencias. No había manera de escapar de esa verdad. Pero al contemplar su dolor genuino, algo cambió dentro de mí. La justicia ya se había cumplido. La cuenta estaba saldada. Ella entendía ahora lo que me había hecho pasar. Lo sentía en lo más profundo, de una forma que sin duda marcaría cómo trataría a los demás en adelante. La pregunta ahora era distinta. ¿Debía la justicia convertirse en exilio permanente, o era posible que la misericordia conviviera con la lección ya aprendida? Volví a la puerta. Puse la mano sobre el pomo y me quedé allí varios segundos, escuchando sus sollozos continuos. A través del vidrio lateral la vi apoyada en Brian, con el rostro hundido en su hombro, los dos luciendo como refugiados de una vida que ya no existía. Emily levantó la mirada justo cuando abrí la puerta. Su cara estaba surcada de lágrimas, vulnerable de un modo que no veía desde que era niña y enfrentaba decepciones imposibles de comprender. «Está bien», dije en voz baja. «Entren, pero con condiciones». El alivio de Emily fue inmediato y desbordante. «Perdón, papá. Estaba completamente equivocada». «Emily, puedes quedarte aquí, pero solo si aceptas las reglas», continué, manteniendo el tono autoritario que había gobernado mi vida profesional y que ahora regiría esta reconciliación familiar. «¿Qué reglas?», preguntó, secándose el rostro con manos temblorosas. «Primero, respeto por esta casa y por quienes vivimos en ella. Nada de exigencias, nada de actitudes de superioridad, nada de tratarnos como empleados de tu drama personal. Segundo, está prohibido pedirnos dinero de cualquier forma. Son adultos, deberán resolver sus problemas financieros sin tocar nuestros ahorros de jubilación. Tercero, debes buscar trabajo de inmediato y asumir la responsabilidad de las deudas que generaste». Emily asintió con desesperación. «Acepto todo. Solo no me dejes afuera».
Esta es tu casa mientras te comportes como una adulta responsable, dije, haciéndome a un lado para que entraran. Brian pasó detrás de ella con varias cajas en brazos, su rostro mostrando gratitud y al mismo tiempo la conciencia de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Linda apareció desde la cocina, con el instinto maternal imponiéndose sobre la confusión por la intensidad de lo que acababa de presenciar. Emily, cariño, dijo, abrazando a nuestra hija con la ferocidad protectora que había sobrevivido a 35 años de crianza complicada. Ya estás en casa. Los cuatro quedamos en nuestro modesto salón, el mismo lugar donde había comenzado toda esta tormenta, con las exigencias de Emily y mi negativa, bajo las fotos familiares que aún guardaban recuerdos más felices. Ahora, en ese mismo espacio, tendríamos que aprender a transitar lo que viniera, con una nueva comprensión de lo que realmente significábamos los unos para los otros. Emily se dejó caer en el sofá de siempre, luciendo más pequeña que nunca, muy distinta a la gerente altiva que, semanas atrás, exigía una boda de lujo. Papá, no entiendo cómo todo se vino abajo tan rápido. La empresa habló de irregularidades financieras y de repente, estoy desempleada y sin casa. A veces la vida enseña las lecciones que necesitamos aprender, le respondí, acomodándome en mi sillón con la serenidad de quien siente haber cumplido un deber difícil pero necesario. Lo importante ahora es lo que harás con esas lecciones. Brian seguía entrando cajas mientras Linda ayudaba a Emily a instalarse en la habitación de huéspedes que se convertiría en su refugio temporal. Nuestra casa se llenó del ir y venir propio de una crisis familiar. Pero, bajo ese caos logístico, empezaba a construirse algo nuevo, una base de respeto mutuo en lugar de manipulación económica. Al caer la noche en nuestro vecindario de Oak Park, me senté en la sala observando a mi hija ayudar a su esposo a acomodar sus pertenencias reducidas en nuestro espacio modesto. Se movía con una humildad que jamás le había visto. Agradecida, al fin, por lo básico, un techo y el apoyo familiar que antes daba por sentado. Emily había aprendido que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones exigen respeto, que la seguridad nace del carácter y no de cargos corporativos ni celebraciones lujosas. Ella nunca sabría el papel que yo había jugado en su aprendizaje, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que, al fin, había comprendido la lección que llevaba años intentando enseñarle. La justicia y la misericordia habían encontrado su equilibrio. Mi hija estaba en casa. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.